Ya siendo las 12:05, vamos a iniciar el webinar. Primero que todo, muchísimas gracias a todos los asistentes al día de hoy. Y lo primero que quisiera comentar, que bueno, ustedes bien saben que hoy día vamos a hablar de cómo funciona la firma electrónica en el Perú, vamos a hablar de los elementos esenciales y el marco normativo. Me acompañan hoy día Lorena Macedo y Andrea Martín. Voy a presentar primero a Lorena. Bienvenida, Lorena. Lorena es asociada en Reboreo Abogados, abogada por la Universidad Católica de Santa María y Legal Project Practitioner por el International Institute of Legal Project Management, y asociada en Reboreo de Abogados con experiencia en asesoramiento de negocios digitales, derecho contractual y visual law. Por otro lado está también conmigo Andrea Martín, asociada en Reboreo de Abogados también, abogada por la Universidad de Lima y asociada en Reboreo de Abogados con experiencia en asesoramiento de negocios digitales, derecho de las telecomunicaciones y nuevas tecnologías. Y ella también es miembro asociado de la asociación ADB Editores. Finalmente, me presento, soy José Manuel Jiménez, CEO y fundador de WebTalks, empresa cuyo foco es la gestión y automatización de contratos y firma electrónica, con foco en grandes y medianas empresas en Latinoamérica. Hoy día somos líderes latinoamericanos en lo que es automatización de contratos y trabajamos con todo tipo de multinacionales al respecto, ¿ya? Entonces, el foco de hoy día, para ir comenzando, bienvenidas Lorena y Andrea. Muchas gracias, José Manuel. Encantada de estar acá. Gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes por el tiempo y poder acompañarme en esta presentación. Bueno, primero comentarles cuáles van a ser las temáticas a las cuales vamos a hacer mención. Vamos a hablar de lo que es la definición de una firma, qué es una firma electrónica, los elementos básicos de una firma electrónica, funciones esenciales que debiera cumplir una firma electrónica, cuáles son las modalidades de firma electrónica en el Perú. Lorena les va a contar qué dice el nuevo reglamento en el Perú al respecto de los tipos de firma electrónica. Vamos a hablar del marco normativo, donde tanto Lorena como Andrea nos van a explicar las leyes más importantes y leyes por sector. Vamos a hablar de ciertos documentos y contratos que se pueden firmar con distintos tipos de firmas, otros que todavía están excluidos. Vamos a hablar de aspectos procesales y probatorios, también sobre la carga de la prueba ante el uso de distintos tipos de firmas, para terminar con ciertos comentarios de jurisprudencia en el Perú al respecto, ¿ya? Bueno, entonces los primeros puntos los voy a tomar yo. En primer lugar, voy a comentar algunas cosas generales de la firma, para luego ya darle la palabra a Lorena, también y Andrea, y ir generando una conversación a lo largo de este webinar. Entonces, en primer lugar, quisiera hacer mención a la definición de una firma, ¿ya? Una firma normal, una firma manuscrita. ¿Qué es lo que es una firma? Es un rasgo o conjunto de rasgos que se realizan siempre de la misma manera, y lo que pretenden es identificar a una persona, sustituyendo su nombre o apellido, para aprobar, dar autenticidad o dar consentimiento sobre el contenido de un documento. A la hora de firmar, el firmante está manifestando su voluntad, su consentimiento. Y por el lado de la firma electrónica, una firma electrónica es un conjunto de datos electrónicos que se asocian o se incrustan en un documento electrónico y que se vinculan al autor o firmante. O sea, el consentimiento se plasma a través de datos electrónicos que se incrustan en un documento y que permiten vincular esa firma con esa persona, ¿ya? Y en cuanto a las definiciones generales, yendo ya a la definición de firma electrónica en el Perú, quisiera citar el artículo 1, segundo párrafo de la ley 27.269, que es la ley más importante en materia de firma electrónica en el Perú, que dice que entiéndase por firma electrónica a cualquier símbolo basado en medios electrónicos, utilizado o adoptado por una parte con la intención precisa de vincular o autenticar. ¿Ya? Vincular o autenticar, hay una relación entre el firmante y el documento firmado, cumpliendo todas algunas de las características de una firma manuscrita, ¿ya? Justamente acá también, en esa autenticación, en esa aprobación hay un consentimiento donde justamente también existen datos electrónicos que se incluyen y se pretenden cumplir la gran mayoría de las características de la firma manuscrita. Acá quiero ya adelantarme en que la firma electrónica tiene muchísimas más maneras de poder comprobar la relación entre el firmante y lo firmado, porque justamente una firma segura, como las que vamos a ir mencionando a lo largo de la presentación, tiene una serie de mecanismos que permiten conectar a la firma con el firmante y comprobar eso como verás. Y dicho lo anterior, reforzando lo que acabo de explicar, podemos inferir que existen los siguientes elementos básicos de una firma electrónica. Un firmante,
que firma electrónicamente manifestando su consentimiento, que a la hora de manifestar su consentimiento genera ciertas propiedades electrónicas, llámese el nombre y apellido, llámese justamente datos de identificación personal, llámese justamente la fecha en que se firmó el documento, que quedan incrustadas en un documento, ¿ya? Y que quedan en el documento electrónico, y estas propiedades electrónicas permiten un peritaje, y permiten que en ese peritaje el documento eventualmente electrónico sea declarado como válido ante un tribunal. Entonces, estas son las propiedades esenciales. Y también algunas otras funciones relevantes de la firma es que se identifica el firmante de manera inequívoca, que justamente yo puedo corroborar que fue ese firmante el que firmó, asegura la identidad del documento firmado. Acá es muy importante tener en cuenta que cuando se firma el documento, si yo firmo electrónicamente un contrato, por ejemplo, cuando el contrato en su página 5 tiene una cláusula de precios, yo cómo me aseguro que a la hora de firmar electrónicamente, cuando alguien quisiera adulterar el documento y modificara la página donde está la cláusula de precios y cambiara la cláusula de precios para generar fraude, una función esencial es que esa firma sea capaz de detectar ese cambio y justamente de hacer desaparecer los sellos criptográficos o las firmas electrónicas a la hora de existir adulteración en el documento. Y por otra parte, asegurar el no repudio, que nadie pueda rechazar que firmó justamente, producto de que la firma es tan segura y tiene tales procesos de seguridad o de registro de datos que yo pueda comprobar, aunque la otra persona lo niegue, que él sí firmó un documento. Eso se puede probar en un tribunal. Entonces, eso es lo primero. Quédense con estos conceptos generales porque esto les va a servir bastante para ir entendiendo todo lo que vamos a seguir explicando a lo largo de la presentación. Doy ahora la palabra a Lorena, para que tú, Lorena, nos puedas explicar cómo estos tipos de firma, cómo funcionan las modalidades de firma electrónica en el Perú, y cómo podemos ir conectando las explicaciones genéricas que acabo de dar al inicio. Muchas gracias, José Manuel. Justamente tenemos que tener en cuenta de que la firma electrónica válidamente es una manifestación de la voluntad y que recientemente, como nos comentaba José Manuel, se han modificado algunos artículos de nuestro reglamento de la ley 27269, que es la ley de firmas electrónicas. Y con estas modificaciones se han reconocido 3 tipos de modalidades de firmas: la firma electrónica simple, la firma electrónica avanzada y la firma electrónica cualificada y digital. Vamos a ir adentrando a cada una de ellas. La primera, la firma electrónica simple, vendría siendo la que nos estuvo explicando José Manuel al principio, es la más general de todas y vendría siendo todo este conjunto de datos que sirve con los que vinculas a un firmante. Entonces, acá tenemos casi todas las firmas. Un ejemplo de ello podría ser la firma escaneada, porque en la firma escaneada se coloca la firma, existe un conjunto electrónico de datos, el documento es electrónico. Sin embargo, esta firma no nos va a dar todas las seguridades que nos está mencionando José Manuel. Otro ejemplo es uno súper diario. Cuando ustedes entran a una página web y, por ejemplo, aceptan una política de privacidad, aceptan una política de cookies, ese clic es una firma electrónica simple. Como sabemos, cuando tú como empresa tú estás recabando datos personales, tienes que tener el consentimiento expreso de los titulares de los datos personales. Entonces, que tú hagas clic en ese pequeño cuadro también es una firma electrónica simple que acepta la normativa peruana. Perfecto. Sí, siguiente diapositiva. Sí, gracias. Luego tenemos la firma electrónica avanzada. La firma electrónica avanzada ya tenemos que es esta firma electrónica simple, pero que va a cumplir unos requisitos adicionales, como son estos 4, que es la vinculación con el firmante de manera única. Esta firma tiene que permitir la identificación del firmante. Se tiene que verificar que en su creación se hayan utilizado datos que el firmante puede utilizar bajo su propio control. Por ejemplo, hay una clave. Y lo último, que también es súper importante, que también había llegado a mencionar José Manuel cuando estaba explicando las características de las firmas electrónicas, esta integridad del documento, proteger la integridad del documento. Estos mecanismos que nos permiten conocer modificaciones posteriores del documento, detectar las modificaciones posteriores. Si una firma tiene todas estas características, nos vamos a encontrar con una firma electrónica avanzada. Perfecto, y acá te tengo una pregunta, Lorena. Para explicarle también a la audiencia, la diferenciación de la firma electrónica simple en el Perú y la firma electrónica avanzada.
En general, ¿cuándo se termina considerando como tal a cada una? ¿Es un resultado, por ejemplo, de la conclusión de un perito en un proceso judicial? ¿O cómo, en qué momento tú terminas encasillando o clasificando a cada una de las firmas? En realidad no hay un momento específico, digamos, cuando tú vas a contratar un software para ver en qué tipo de firma vas a utilizar, todas estas firmas tienen una seguridad diferente, como vamos a ir viendo. Todavía nos falta ver la firma digital. Pero no hay una clasificación per se. Digamos, si luego hay controversia respecto a si es una firma electrónica simple, avanzada, más que todo lo vas a ver en el juicio. Y Perfecto. exacto, y cuando tienes una firma electrónica simple o una firma electrónica avanzada, Andrea también nos va a explicar un poco más acerca de cuál es el valor probatorio de cada una y cómo está la carga de la prueba Perfecto. orientada para cada una de ellas. Pues, quisiera complementarte, Lorena, en que justamente, como tú diste ejemplos de firma avanzada, la firma de WebDocs es una firma electrónica avanzada porque justamente cumple con la capacidad de vincular al firmante de manera única, permite la identificación, en su creación utiliza datos de creación de firmas también que el firmante puede utilizar bajo su control, porque justamente también esta firma se realiza con el correo electrónico y con una serie de otras validaciones, y también asegura la integridad, porque justamente si tú modificas un contrato firmado por WebDocs y cambias una página, el sello criptográfico desaparece. Y quisiera agregar acá que la firma electrónica avanzada ya sobre la simple genera esa superioridad de seguridad que yo también explicaba a propósito de las funciones esenciales, de la Exacto. integridad y toda la vinculación. O sea, uno puede firmar de manera simple, sí, pero corre un riesgo de seguridad o de reconocimiento de esa firma simple. Y por eso la firma avanzada ya tiene una superioridad. Pasamos entonces a la firma digital, Lorena, para que también puedas seguir explicando. Sí, como les comentaba, luego tenemos la última firma, la última modalidad de firma sería la firma electrónica o cualificada o digital, que en realidad es la que más conocíamos como firma digital, y siempre se estuvo haciendo esta diferenciación entre firma electrónica o firma digital. Y es que la firma digital ya va a ser esta firma avanzada que cumple además todo lo establecido en el reglamento. Como para resumirlo un poco, en sí sería todo lo que tiene la firma electrónica avanzada, y quien certifica es una entidad que está creada dentro de la IOFE. Ahorita vamos a ahondar un poco más dentro de este concepto. Perfecto. Yo quisiera hacer un complemento también, Lorena, en que la firma de WebDocs, por ejemplo, es una firma que usa certificado de firma, donde se utiliza criptografía, que en simple es una manera de justamente impregnar un sello de firma a través de una fórmula matemática donde existe una clave privada que es descifrada por una clave pública y donde la clave privada es lo que el firmante tiene a la hora de firmar. O sea, yo recibo un correo electrónico y aprieto un botón, lo que estoy haciendo es usar mi clave privada, y existe un tercero que es capaz de recibir esta fórmula y descifrarla y generar un sello que es la firma. El tercero que administra la clave pública que permite generar finalmente la firma. En el caso de WebDocs es una entidad internacional que no está acreditada como firma digital, y en el caso de una firma digital es el mismo mecanismo de certificados, pero quien realmente certifica, quien acredita, es la IOFE, la infraestructura oficial de firma electrónica en el Perú. Y antes de pasar a explicar un poco más de la IOFI, de Copy, Lorena, ¿podrías contarle a la audiencia cómo podemos generar una firma digital? ¿Cuáles son los pasos que hay que lograr? Exacto. Dentro de todo este ecosistema de la firma digital en el Perú, en realidad tenemos más o menos como que dos sistemas, un sistema público y un sistema privado, porque el sistema público más que todo sería administrado por lo que es RENIEC. RENIEC también tiene su propio sistema para firmar, que sería Refirma. Pero volviendo a este sistema privado, los pasos para que ustedes logren tener una firma digital son relativamente simples y van a depender de la entidad con la que contraten. Generalmente lo que se hace es solicitar un certificado digital, para lo cual vamos a tener que identificarnos. Si es el caso de una persona jurídica, vamos a tener que identificar a los representantes legales, presentar su vigencia de poder, su ficha RUC, o señalar una dirección de correo electrónico que se le va a asignar a este certificado digital. Se nos va a otorgar una clave privada para acceder al certificado digital, y lo siguiente de ello ya sería comprar un token o tener un DNI electrónico con un lector de DNI electrónico. Es decir, cuando ya tenemos nuestra clave privada, ya con el uso del software de la firma digital vamos a poder ingresar y firmar digitalmente.
En cambio, por el lado, el lado público, ahí siempre necesitamos un DNI electrónico. El DNI electrónico, muchos deben conocer de que se solicita ante el RENIEC. Es un proceso súper fácil también. Tienes que ir, solicitas tu DNI electrónico. Cuando te lo están dando, tiene un chip. En este chip se incrusta el certificado digital y tú también vas a digitar una clave. Y con esta clave ya luego puedes utilizar el software de Reafirma, que es el software de RENIEC, para firmar digitalmente. Se puede Perfecto. utilizar cualquiera de las dos opciones. Comentar también, Lorena, en complemento que, bueno, aun cuando el siguiente después de este webinar vamos a hacer otro webinar la próxima semana donde vamos a explicar ya más en detalle cómo se usa WebDocs con estos tipos de firmas. Solo comentar rápidamente que WebDocs también dentro del proceso del contrato integra, además de una firma avanzada, que es nuestra propia firma, según la legislación peruana, también una firma digital integrada a nuestra parte. Cosa que si existieran distintos tipos de contratos que se necesiten firmar en un proceso de contrato, van a existir alternativas para ser firmadas con firma digital, como alternativas también para ser firmadas con firma electrónica avanzada. Y eso también va a ser explicado más adelante por Andrea en cuanto a qué documentos pueden firmarse con cada tipo de firma. Pasamos ahora también a Lorena, explícanos un poco cuáles son las funciones de la IOFE, esta institución que ya hablamos, que maneja la infraestructura para prestar servicios de firma digital. Sí, como te comentaba, en IOFE la autoridad administrativa competente es Indecopi, y Indecopi se va a encargar de acreditar a todas las entidades relacionadas a la firma electrónica, bueno, a la firma digital en sí, a las entidades de registro, a las entidades de verificación, a las entidades certificadoras, que son las que te van a dar el certificado digital. Va a tener que supervisarlas a todas y siempre va a publicar una relación de los prestadores de servicios de certificación y digital acreditados. Esto es súper importante porque cuando vas a buscar tener una firma digital, tienes que asegurarte de que estén en la relación de prestadores de servicios de certificación digital acreditados por Indecopi. Y finalmente, también se van a encargar de sancionar a los prestadores de servicios que incumplan o tengan infracciones contra las disposiciones relativas a la firma electrónica. Estas son algunas de las funciones principales. Lógicamente tiene muchísimas más. Perfecto. Vamos ahora al tema del marco normativo de la firma electrónica del Perú. Lorena ahora nos va a explicar cuáles son las leyes principales y luego más adelante le vamos también a dar la palabra a Andrea para que nos explique normas por sector. Sí, esto en realidad es el marco como que más general, cuáles serían las leyes principales que tenemos. Como ya les estaba comentando, existe una ley, la ley 27269, la ley de firmas y certificados digitales, que es más que todo como que el marco. Luego también tenemos la ley 27291, que lo que pasa es que en el Código Civil antes no se permitía la utilización de otros métodos que no sean los tradicionales, ¿no? Los manuscritos. En cambio, ya con esta modificación se incluyó a los medios electrónicos y a los análogos para que nosotros las personas podamos comunicar nuestras manifestaciones de voluntad y utilizar la firma electrónica. Es más que todo la que nos permite. Y finalmente el decreto legislativo 1412, que es la ley del gobierno digital, de la que recientemente ya ha salido su reglamento y que ha generado algunos cambios en nuestra normativa del reglamento de ley de firmas y certificados. Perfecto. Un comentario antes de pasar a la siguiente lámina. Nosotros vamos a estar respondiendo las preguntas al final del webinar y también les comento que esta presentación va a ser compartida a todos los asistentes, así que para que estén tranquilos también, que esto se va a compartir. Entonces, seguimos avanzando ahora en los reglamentos principales. Sí, finalmente los reglamentos principales serían los reglamentos de estas normas principales que les he mostrado, que serían el reglamento de la ley de firmas y certificados y el reglamento de la ley del gobierno digital. Aquí únicamente para agregar un poco en el reglamento de la ley del gobierno digital, se ha creado lo que sería el documento nacional de identidad digital, que vamos a ver cómo va funcionando cuando lo vayan reglamentando mejor, pero lo que se va a buscar es tener un DNI digital, o sea, ya en el sistema digital que ya no necesitas un DNI físico, sí, y con este también se van a poder firmar digitalmente los documentos. Vamos a ver cómo va yendo también. Perfecto. Entonces ahora sí que le damos la palabra a Andrea para que nos pueda explicar también cómo el marco normativo opera en el Perú ya en normas específicas por sector. Claro. Aparte de la norma general que acaba de señalar Lorena, aparte de la ley y reglamento de certificados digitales, tenemos normas específicas por sector. Sobre todo en estos meses de confinamiento, de pandemia, ha habido una reacción más o menos rápida
porque nosotros como ciudadanos estábamos imposibilitados de acceder a varios trámites, ¿no?, ante las entidades públicas. Y salieron varias normas que permitían la presentación de documentos con firmas electrónicas. Pero lo que yo también quiero resaltar es que no solo ha sido coyuntural, sino que tenemos normas del sector que incluso parten desde el año 2000, como es el caso del sector financiero y el sector minero, que tanto la SBS en el sector financiero autorizó el uso de firma electrónica como un sustituto de la firma tradicional para identificar al usuario. Lo mismo sucede en el caso desde hace muchos años con el sector minero. Y bueno, también aparte tenemos en el caso de registros públicos, la resolución del Superintendente Nacional de Registros Públicos, en donde se autoriza la inscripción apoyada por un dispositivo de captura de huella digital en calidad de firma electrónica. En el caso de la Superintendencia de Mercado de Valores, tenemos la norma, la 010-2013, que regula el uso de firmas y certificados digitales para la presentación de reportes trimestrales o anuales del mercado de valores. Y bueno, lo mismo sucede en el sector portuario y en el sector de aduanas, en donde se autoriza el uso de las firmas para cualquier tipo de trámite ante estas entidades, ¿no? Finalmente vamos a concluir con, bueno, vamos a continuar con algunas definiciones esenciales con las que quedan pendientes. Siguiente, ¿me podrías cambiar de diapositiva, por favor, José Manuel, para ya ir? Los principios fundamentales. ¿Qué principios tenemos que tener en cuenta? El primero es el de la equivalencia funcional, que significa que una firma digital tiene la misma validez legal y la misma eficacia jurídica que una firma manuscrita. Y el principio de neutralidad tecnológica, que significa que en sí significa que las leyes no van a reglamentar tecnologías específicas que tengan que utilizar cada una de estas firmas. Eso más que todo para dar libertad al mercado. Las exclusiones del soporte electrónico al soporte de papel. Lo que pasa es que, si bien, como les estaba comentando, la firma digital tendría la misma validez y eficacia jurídica en el uso que una firma manuscrita, estas disposiciones no van a excluir el cumplimiento de formalidades específicas. ¿Qué quiero decir con esto? Los que son abogados tal vez están un poco más familiarizados, pero en lo que es legal tenemos como que formalidades específicas que tienes que cumplir en determinados actos. Cuando tú tienes un contrato de trabajo a plazo indeterminado, en realidad no hay ninguna formalidad. Por ejemplo, lo podrías celebrar verbalmente. Entonces, en todos esos casos en los que no hay formalidades, tú puedes utilizar cualquiera sin distinción. En cambio, sí existen casos específicos en los que existe una formalidad. Por ejemplo, el contrato de hipoteca. El contrato de hipoteca, además de celebrarlo, tienes que elevarlo a escritura pública y luego inscribirlo en registros públicos. Esta es una formalidad que no vamos a poder obviar y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, cuando estemos viendo documentos con Andrea, en qué documentos podemos utilizarlos y en qué documentos no, va a quedar, creo que, un poquito más claro. Otras definiciones esenciales vendrían siendo lo que es el certificado digital, que básicamente el certificado digital va a ser este certificado que nos da la entidad de certificación y que va a vincularnos con nuestra clave. Luego, ¿quién sería el titular del certificado digital? En el caso de que seamos nosotros, seríamos las personas naturales, o si lo solicita tu entidad, tu empresa, la titular sería la persona jurídica. Los prestadores de servicios de certificación son varios, pueden ser entidades de certificación, entidades de registro verificación o prestadores de servicio de valor añadido. Las entidades de certificación son los que son los que nos dan nuestro certificado digital. Los de registro y verificación se van a encargar de la identificación de los titulares, y los prestadores de servicios de valor añadido, acá vamos a ver los softwares más que todo. Y finalmente, sobre la acreditación de los prestadores de servicios de certificación, que, como ya les había mencionado, cuando vamos a buscar una entidad, un prestador de servicios de certificación, siempre tenemos que asegurarnos que esté inscrita y aprobada por Indecopi en todo este marco de la infraestructura oficial de la firma electrónica, porque si no está acreditado, no nos podría brindar una firma digital. Entonces, eso más que todo para la firma digital. Perfecto. Y bueno, y ahora, complementando lo que mencionó Lorena, la idea ahora es poder comentarles
por sector, por contratos corporativos, contratos comerciales, laborales, etcétera, cómo opera el uso de la firma electrónica o firma digital, y qué leyes o normas lo autorizan para la firma electrónica, para la firma digital, o todavía existen exclusiones que a la fecha lo impiden en la legislación peruana. Te doy la palabra, Andrea. Gracias, José Manuel. Antes de entrar en el detalle del cuadro que hemos elaborado, sí me gustaría volver a resaltar lo que dijo Lorena. Nuestro marco general, nuestro Código Civil nos dice que en realidad podemos celebrar contratos, manifestar nuestra voluntad con la firma electrónica, pero hace la salvedad de que únicamente en los casos donde se nos pide una formalidad en específico, por ejemplo, inscripción a registros públicos, tiene que ir con una firma manuscrita, y en esos casos evidentemente ya no se va a poder utilizar la firma electrónica en sus diferentes modalidades. En esos casos no se pueden celebrar digitalmente, al menos no por este momento. Y bueno, en el caso en concreto de los, en el anterior cuadrito, por favor. En los contratos corporativos, constitución de sociedad, modificación de sociedad, como tenemos que elevar este documento a escritura pública, sí o sí se tiene que pasar por notario, y el notario no te permite firma electrónica. Lo que ha habido es una flexibilización de notario, registros públicos, porque ahora los notarios pueden enviar todos estos documentos digitalmente, pero de cara a ciudadano, notario, la verdad es que los notarios no permiten las firmas electrónicas, sí o sí tiene que ser manuscrita y pasar el biométrico. Entonces tenemos que en los casos de constitución de sociedad y en las modificaciones de sociedad no se permite, pero sí me gustaría resaltar que en nuestro ordenamiento hay un tipo societario que sí permite toda la constitución de manera electrónica, que son las SACS, que es la sociedad anónima cerrada simplificada. En realidad, lo que hemos visto con la práctica es que a pesar de que esta ley salió hace 2 años y que ya ha sido reglamentada, no hemos visto un aumento de cómo ha sido de constituciones de sociedad a través de este tipo societario, ¿no? Por eso es que en el marco general realmente decimos que en constitución y modificación de sociedad se necesita la firma manuscrita. Lo mismo sucede en el acta de directorio y actas de accionistas. Se ha flexibilizado la manera en cómo podemos sesionar, pero si las actas de directorio de accionistas tienen que ser inscritas en registros públicos, también se va a necesitar una firma manuscrita. En el caso de poderes, en los casos de mandatos generales, especiales, también se requiere inscripción en registros públicos y por ende firma manuscrita, pero sí hago la salvedad del mandato judicial, porque como ahora el Poder Judicial admite la presentación de documentos electrónicos que pueden ser firmados con firma electrónica simple, avanzada, firma digital, en esos casos sí se puede brindar un mandato por representación para el proceso en específico a través de ese documento electrónico. Ahora, si es que luego queremos inscribir ese mandato, también tenemos que volver a la firma manuscrita. Luego tenemos, todos estos contratos que son privados, que no hay una forma específica por ley, se pueden firmar tanto con firma electrónica como con firma digital. Esto es permitido gracias a la ley 27291 que nos está explicando Lorena en el marco normativo, porque el Código Civil nos dice que en realidad nosotros podemos firmar los contratos que queremos de manera privada en firma electrónica. Todos estos contratos, suministros, confidencialidad, distribución, todos los NDAs, todo eso puede ser firmado con firma electrónica y digital. Perfecto, y comento que esto también se va a compartir para que lo puedan leer con mayor calma al final del webinar. Sí, Dale. en el caso de los títulos valores, lo que nos dice la norma, la ley de títulos valores, es que se puede firmar electrónicamente siempre y cuando haya un acuerdo previo expreso entre las partes. En este caso, tanto los pagarés, el llenado de pagarés, todo eso, si es que ambas partes están de acuerdo, lo pueden firmar electrónicamente, no hay ningún problema. Y en el caso de los contratos financieros, como abrir una cuenta corriente, contrato de factoring, o de apertura de una cuenta de inversión, se necesita firma digital. Y bueno, lo mismo aplica para los contratos de forward, confirming, lease inmobiliario e inmobiliario. Ahora, en los casos de contratos inmobiliarios, sí existen reglas más específicas. Hay una formalidad exigida por ley que nos obliga a pasar por notario y escribirlos en registros públicos. En general, todo lo que tenga que pasar por registros públicos, lamentablemente, hasta ahora, sí o sí lo tenemos que firmar de manera manuscrita por la intervención del notario.
Pero lo bueno es que en el mundo laboral, todos los contratos laborales, sea el contrato de trabajo, anexos, finiquitos, liquidaciones, gracias al decreto legislativo 1310 que se dio en el marco de una simplificación administrativa, nos señala de que todos los documentos que firme el empleador se pueden firmar con firmas electrónicas y digitales. Y bueno, finalmente en los contratos con organismos de la Administración del Estado, en específico contratos, contratación pública, no se admite la firma electrónica. Si bien todo el proceso de selección se puede hacer virtualmente, la presentación de documentos, medios probatorios, pero una vez que se otorga la buena pro, la firma sí o sí tiene que ser manuscrita. Clarísimo. Y ahora, bueno, sería muy bueno que nos pueda explicar, Andrea, cómo opera los aspectos procesales y probatorios en la firma electrónica. Pero ya tenemos claro qué se puede firmar con qué tipo de firma. Lorena nos explicó el marco normativo, nos explicó las modalidades. Y Andrea nos dio estos casos súper precisos de cada sector de contratación. Ahora, ¿cómo funciona el tema probatorio? Sí, en el caso procesal sí quiero hacer hincapié en el tema del no repudio, porque la firma digital en principio tiene un valor pleno, no se tiene que pasar por ningún peritaje porque en realidad es comprobable con la clave pública. Y en el caso, bueno, en el caso en concreto de nuestro Poder Judicial y de los procesos con expediente electrónico, sí se ha permitido la presentación de documentos con firma digital, e incluso durante pandemia y confinamiento se ha flexibilizado aún más, en el sentido de que no solamente firma digital, puede ser hasta firma escaneada, que como hemos estado explicando es una firma simple. A ver, y de ahí, bueno, uno de los principales cambios que nos dio en el reglamento de la ley 27269, que acaba de cambiar en febrero, es que nos señala expresamente cómo va a ser la carga de la prueba. En una firma digital, quien niega la validez de esa firma tiene que señalar por qué considera que es inválida. En cambio, en una firma electrónica, sea en la simple o en la avanzada, la carga de la prueba va a ser en quien la invoque como auténtica. Muy claro. Bueno, las buenas prácticas de presentación de documentos electrónicos, acá lo que quiero señalar es que salió esta resolución administrativa en pleno confinamiento, en donde nos señalaba esta flexibilización que tuvo el Poder Judicial y nos dio ciertas luces de que estábamos hacia un camino de digitalización del Poder Judicial, porque ya estaban recibiendo todo este tipo de documentos. Pero, bueno, lamentablemente, en la siguiente diapositiva les indico más precisamente que toda esta digitalización en realidad se vio un poco frustrada porque ahora todos los documentos que se presentan se imprimen e igual van a estar en físico. Pero siempre hay que resaltar el lado positivo de que realmente ahora en la mesa de partes se pueden aceptar todo tipo de documentos escaneados, firma electrónica, firma digital. Entonces, al menos eso es un aspecto bastante positivo en el Poder Judicial. Perfecto. Una pregunta que le tengo a Lorena sobre el tema probatorio. Quisiera volver un segundo atrás en cuanto a la carga de la prueba. Cuando tú presentas justamente el documento, ya sea con firma avanzada o firma simple o con firma calificada en un juicio, está claro que la firma calificada es el contrario quien debe probar que es falsa la firma realizada, y en el caso de la firma electrónica simple y avanzada, justamente que la invoque como auténtica, como bien sale en esta lámina. ¿Cómo opera? ¿Quién es el que va a probar esa autenticidad o esa falsedad? ¿Hay un peritaje, Lorena, Andrea? ¿Cómo opera eso en el sistema procesal peruano? A ver, te comento un poco, José Manuel. Antes que nada, creo que puedo aprovechar para responder una de las preguntas de Elga, que nos está preguntando cuáles son los tres tipos de firmas, que vendrían siendo la simple, la avanzada y la digital. En la firma digital lo tenemos un poco más específico esta parte de la prueba, porque uno, estamos viendo que la carga de la prueba se invierte. Entonces, si yo presento un documento que tiene una firma digital, no soy yo la que tendría que probar que es cierto, porque suponemos que es cierto, está dentro de la infraestructura, ha sido generada la firma dentro de la infraestructura de la IOFE, entonces es la otra persona la que debe negar la autoría. Pero en este caso, en el caso de la firma digital, lo que se hace es aplicarle un software de verificación
Y este software de verificación es el que nos va a decir si esta firma es digital, es cierta o falsa. Sin embargo, si todavía quedas en dudas, lo que se hace en este proceso judicial es llamar a Indecopy para que Indecopy nos dé un perito y este perito va a hacer un peritaje respecto a la firma. Por el otro lado, en la firma electrónica simple y en la firma electrónica avanzada, somos nosotros los que deberíamos probar que esta firma es auténtica. En este caso, si lo vamos a presentar en el Poder Judicial, lo recomendable también podría ser ofrecer un peritaje de parte y o ofrecer un perito de la nómina de peritos que tiene la Corte, o en su defecto pedir un perito de Indecopy, que sería el más idóneo para resolver estos temas, para que sea él quien acredite la autenticidad de esta firma. Perfecto. Y eso es muy común en la legislación latinoamericana, o sea, el peritaje pasa a ser muchas veces la vía más rápida de prueba. Existen otros casos como en México, donde justamente hay vías automáticas que no requieren peritaje, pero por ahora la prueba de peritos es muy relevante en el mundo de la firma electrónica, y como bien dijo Lorena, en el caso de Perú se puede recurrir a peritaje de peritos de la IOF. Sí, un dato, José Manuel. O sea, sí está quedando súper claro que esta firma electrónica cualificada digital es súper segura, ¿no? Pero tampoco significa que nosotros estemos diciendo siempre tienes que ir a la firma cualificada digital, porque de hecho sería una de las más onerosas. O sea, podemos usar cualquiera de estas y la decisión de cuál vas a utilizar dependería de cuánta seguridad le quieres dar a tu documento. Como les mencionaba al principio, para el consentimiento, para recabar el consentimiento, para cumplir la ley de protección de datos personales, no habría ningún problema con que utilices la simple. Cuando tienes una página web, no habría ningún problema con que utilices la simple para que, no sé, aprueben los términos y condiciones de tu página web. Pero eso lo tienes que ir evaluando en el caso en concreto. ¿Cuánta Claro, y seguridad? es muy bueno el punto que tocas. Yo aprovecho de acá hablar un poco de la firma de Webdocs, porque la firma electrónica de Webdocs es una firma electrónica avanzada, según lo definimos recién, según la actualización de febrero del reglamento de la ley 27.269, y ese tipo de seguridad, como bien dijo Lorena, va a aplicar a cada caso. Que, por ejemplo, un contrato que se firma con firma electrónica, al firmarse con firma electrónica avanzada, donde se requiere, según el reglamento de la ley peruana, que se pueda asegurar integridad, o sea, que no hay, si alguien adultera una página, los sellos no desaparezcan. El caso de la firma de Webdocs, por ejemplo, permite que si se cambia una página donde se mencionan los precios, se menciona el alcance de los servicios, y la contraparte quisiera adulterar algo para generar fraude, la firma electrónica de Webdocs, por ejemplo, elimina inmediatamente los sellos. Y en ese caso, para un contrato, obviamente, yo recomiendo claramente el tema de la firma electrónica avanzada. Sin embargo, para situaciones de páginas web y otras como las que mencionó Lorena, efectivamente la firma simple puede ser también útil. También quisiera hacer una última acotación en que la firma electrónica avanzada, como bien dijo también Lorena, la firma digital es más cara, es más onerosa, cuesta más dinero. Y la firma electrónica avanzada puede ser igual de segura, solo que no reviste del mismo nivel probatorio, por producto de que no forma parte de la IOF. El punto está en que la firma electrónica avanzada, aún no teniendo uno que probarla como auténtica, al existir alto nivel de seguridad, los datos electrónicos van a quedar incrustados en el documento, y eso van a permitir que a la hora de realizarse el peritaje, el perito fácilmente compruebe que ese documento es veraz. Entonces, a la firma electrónica avanzada, al tener esas propiedades, facilita el peritaje, y por lo tanto, el hecho de invocar como auténtico algo pasa a ser mucho más expedito, porque el proceso de seguridad es muy robusto, ¿ya? Eso es lo que quisiera aclarar, porque justamente es menos onerosa, y al mismo tiempo puede ser igual de segura, solo que va a requerir de este proceso de seguridad para la prueba, ¿ya? Eso, vamos a pasar ya a la última lámina, donde también Andrea les va a hablar de la jurisprudencia en el Perú, y yo también quisiera hacer algunos complementos al respecto en lo que pasa en Latinoamérica. Sí. Bueno, en el Perú, en realidad, lo que no tenemos es un pronunciamiento o una sentencia, resolución de fondo que la controversia haya sido la validez de la firma electrónica o avanzada. Lo que en realidad es positivo, porque lo que se está viendo es que en realidad la presentación de los documentos con firma electrónica se está aceptando. No hay una negativa expresa a recibir ese tipo de documentos, porque al final lo que están haciendo es imprimirlos. Y bueno, como señalé al principio, en realidad
no hay un pronunciamiento de fondo, no ha sido un punto tan controvertido en el Poder Judicial ver si la firma es válida o no. Pero entiendo, José Manuel, que sí, en otros países sí hay pronunciamientos de fondo, y no sé si ahí nos quieres comentar un poco más de la experiencia en Latinoamérica. Sí, bueno, nosotros desde Webdocs hemos hecho varios webinars, tanto en el Perú, en Colombia, en México, en Chile, sobre la misma materia, y en general, por ejemplo, en el caso de Chile, los tribunales se han pronunciado principalmente sobre los mandatos judiciales que, por ejemplo, en Chile se pueden firmar con lo que nosotros le llamamos firma avanzada, que para no confundir a la audiencia es un equivalente a la firma digital de Perú. Y justamente al ser autorizado, como el mandato judicial es algo que es obviamente muy recurrente en un juicio, eh, muchas veces se ha intentado objetar la validez de la firma como, para el caso del mandato, y en dichas situaciones los tribunales han fallado en favor de la firma electrónica avanzada que está autorizada por ley. También en otros casos han fallado en favor de contratos de arriendo firmados con firma electrónica simple, o lo que en Perú se le llama firma avanzada o firma simple. Bueno, pero no quiero confundir términos. En general lo que ha ocurrido es que en Chile se ha tendido a aceptar todos los tipos de firmas en distintas situaciones, ¿ya? También aceptando incluso hasta los correos electrónicos como firma simple. Obviamente todavía la jurisprudencia, existe jurisprudencia, tampoco es infinita. O sea, hay decenas de casos, de ejemplo, y que son al respecto de lo que dije. En México, por ejemplo, también nos ha tocado ver muchos casos de fallos que en favor de la firma electrónica. También ocurre en México que los tribunales en general, los mismos jueces utilizan firma electrónica para firmar los escritos, entonces ellos mismos saben perfecto lo que es la firma electrónica, ellos mismos obviamente entienden el proceso que hay detrás, y eso les ha permitido que existan muchas sentencias en favor del reconocimiento de la firma electrónica, o sea, por no decir todas, ¿ya? Y en Colombia también hay casos de cortes que han tendido a fallar en favor de la firma electrónica. Entonces, esto quiero demostrar que esto ya es una tendencia. Obviamente la pandemia lo está acelerando mucho más, y hoy día ya con estos webinars que hemos hecho ahora con Lorena, hemos realizado con Lorena y con Andrea, nos permiten explicar al mercado que las firmas electrónicas son seguras, son legalmente aceptadas, y que obviamente pueden acelerar tremendamente los negocios. Así que eso, y ahora pasemos a responder a Andrea y Lorena las preguntas que nos han ido haciendo. Tenemos varias preguntas. Muchas gracias por el tiempo, y voy a partir con preguntas que están en la sección de chat. Entonces, acá tenemos, buenas tardes. Pregunta María Emilia Bahamondes. ¿Esto que nos explica es con contrato firmado y tenemos que comprar o pagar algo? ¿Nos van a enviar a una presentación? Okay, bueno, ya se respondió lo de Eduardo, y la pregunta de María Emilia es: ¿esto que nos explica es con contrato firmado y tenemos que comprar o pagar algo? Bueno, si entiendo la pregunta, María Emilia, la firma de Webdocs viene incluida dentro de la suscripción de Webdocs, también la firma digital, que usted la pueden adquirir con todo el proceso que explicó muy bien Lorena. También se integra eso a Webdocs, y efectivamente hay distintos mecanismos de pago al respecto de las firmas electrónicas. Si entendí bien la pregunta, María Emilia, y si no, te invito a formularla de nuevo para poder responderte bien. ¿Ya? José Manuel, Sí. para agregar un poquito, en el caso, digamos, de lo que sería el sistema público, que sería este software de refirma que tenemos con RENIEC, lo único que necesitaría sí sería el DNI electrónico, y recordar, obviamente, la clave que has puesto. Cuando tú has ido a sacar tu DNI electrónico y te han incrustado el certificado digital, tú has ingresado una clave. Entonces, luego lo único que se hace para el de refirma es descargar el software, y es súper clave el proceso para poder utilizar un lector de DNI, conectarlo a la computadora. El lector del DNI lee el chip, el certificado digital que está dentro del chip, y tú ingresando la clave ya podrías firmar. Esa, digamos, sería la opción gratis. El problema es de que no te permite una gran versatilidad a la hora de firmar documentos en masa. Y también agregar ahí el acceder al lector de DNI electrónico. No es tan fácil, y por eso la gente normalmente acude más a un certificado que te llega por correo. Es mucho más accesible que encontrar un lector de DNI electrónico. Perfecto. No sé si tienen algo más, André, que comentar sobre esa pregunta, o paso ya a la siguiente. Podemos pasar al siguiente. Sí, al siguiente. Gracias.
Perfecto, acá varias preguntas sobre la presentación, todo va a ser enviado al final del webinar, así que para que estén tranquilos, también la grabación del video. Eh, Después, pregunta Marco Suazo, ¿es aceptado, me imagino, la firma electrónica en las letras? Este documento era utilizado a gran escala en el comercio. Andrea, Ahí, sí, en el caso de los títulos valores, en general, como lo pusimos en el cuadro, pero si prefieres, Marco, para darte más seguridad, tengo acá el artículo de la ley de títulos valores, que nos señala que es el artículo 6, por si luego entiendo que lo quieres revisar y para que lo puedan utilizar, en verdad. Lo que señala es que previo acuerdo expreso entre el obligado y las partes, la firma autógrafa en el título de valor puede ser sustituida por firma impresa, digitalizada, o, electrónica, mecánica u otro medio de seguridad gráfico. Entiendo que la letra, siendo un título de valor, sí puede ser, se puede firmar con firma electrónica, firma digital, la que prefieras, pero siempre hago la salvedad de nuevo, previo acuerdo expreso entre ambas partes. perfecto. Después está la pregunta de Rodolfo Gernstein. Para los trámites laborales, ¿cuál de los tres tipos de firma se necesita? Bueno, aquí yo podemos responder que lo que explicaba Andrea, en el ámbito laboral se puede firmar tanto con firma electrónica como con firma avanzada. Si quisiera firmar con firma cualificada también podría hacerlo, pero no sería necesario. Y comentar que si tú lo hicieras con firma electrónica, por ejemplo, que es perfectamente posible, ahí obviamente por un tema de seguridad sugerimos el tema de la firma avanzada en caso de los contratos laborales. No sé si tú me quisieras agregar algo, Andrea. Sí, ahí realmente es el artículo 3 del decreto legislativo de simplificación administrativa. En realidad ahí explican, es todo un artículo donde señalan bueno, toda la simplificación que se busca en los documentos en materia laboral. Se ha flexibilizado muchísimo. Se permite hasta la firma simple. Entonces, en contratos laborales, para responder a la pregunta, sí, en cualquiera de los tres. Y recalco ahí que en realidad siempre se recomienda la firma avanzada, ¿no? La simple no nos da mucha seguridad. Sí, es cierto, como mencionaba Andrea, no nos da mucha seguridad. Incluso lo que le podríamos aumentar es siempre asegurarnos de que, digamos, en el peor de los casos, si vamos a solicitarle a nuestro trabajador que nos envíe el contrato firmado por, por escaneado, por decirlo así, incluir también en el contrato cuál sería la dirección electrónica del trabajador, la que es notificado y donde nos estaría devolviendo también el contrato escaneado, ¿no? O sea, si vamos a ir hasta ese extremo de utilizar una firma simple, que se estuvo haciendo durante pandemia, se podría incluir, digamos, esa seguridad. Perfecto. Bueno, aquí tenemos más preguntas de Yelina González Cisneros. Buenos días, en la firma electrónica avanzada el firmante tiene que tener su propio certificado digital por una entidad de registro, esto significa que se le ha identificado. La firma electrónica avanzada, ¿cómo identifica al firmante? Únicamente con un correo y datos de su documento de identidad. ¿Cómo identifica el software que efectivamente el correo indicado le corresponde al firmante? Ya que bien podría indicar cualquier correo y aceptó el documento. Gracias. Bueno, voy a responder yo a esta pregunta. La firma electrónica avanzada justamente tiene puede utilizar perfectamente certificado. Hay varias maneras de prestar una firma electrónica avanzada, tiene que cumplir con los requisitos que bien explicó Lorena. Pero comentar que no requiere de un certificado digital, de firma digital, o sea, puede utilizar certificados, pero a través de otros mecanismos, ¿ya? Porque la firma avanzada no requiere de utilizar certificados en la infraestructura oficial de firma electrónica de Perú, ¿ya? Por lo tanto, podría utilizar una firma electrónica avanzada a través de certificados que se pueden sacar a través de distintos mecanismos. En el caso de WebDocs, ese certificado se hace por una serie de criterios de validación, como el correo electrónico, ciertos aspectos de la identidad, puede ser también un one-time password, que es finalmente una clave que se maneja desde el celular, etc. ¿Ya? Y la pregunta, ¿cómo identifica el firmante únicamente con correo y datos de su documento de identidad? Con temas del correo, con datos de la identidad, pero también podríamos agregar validaciones como un one-time password, que como les decía es un PIN pass que utilizan muchos los bancos para utilizar más criterios de validación. Entonces, ¿cómo identifica el software que efectivamente el correo le corresponde al firmante? Bueno, existen varios mecanismos para realizar eso. En general, existen software que permiten validar si los correos son veraces, pero además de poder tener un mecanismo de verificación de correo, existen otros pasos de validación, como temas de la identidad o one-time password que expliqué recién, que pueden ayudar a preguntar muchas veces sobre esa identidad
para asegurar que sea esa persona la que firmó. Por ejemplo, en el caso de One Time Password, muchas veces se utiliza el número de celular, y el número de celular por las compañías de telecomunicaciones muchas veces está asociado a una persona con nombre y apellido específico. Por lo tanto, eso también ayuda a seguir comprobando dicha veracidad, ¿ya? Espero, Yelena, haber contestado tu pregunta, si no, por favor, te pido profundizarla. Después viene una pregunta de José Luis Morán. Para que tenga validez una firma digital en un contrato de suministro, distribución, tercerización, previamente la firma de cada parte debe estar registrada ante la Indecopy. Webdoc se encarga de registrar la firma de cada parte que suscribirá el contrato. Si quieres puedes partir respondiendo tú, Andrea, y yo te complemento en base a lo de Webdoc. Ya, perfecto. Bueno, la primera parte de la pregunta, en todos los contratos privados, como el Código Civil nos dice que nuestra manifestación de voluntad puede ser hasta, o sea, de cualquier firma electrónica, no se requiere una firma digital registrada en Indecopy. Bastaría con una firma electrónica simple o avanzada. Y bueno, porque en general, en todos los contratos privados, que entiendo que es bueno, el suministro, distribución, tercerización, en esos casos no hay una formalidad exigida, no se requiere, no nos obligan a que sea firma manuscrita ni firma digital. Es cualquiera de las modalidades de firma electrónica. Y ahora, para que nos expliques Webdocs. Sí, sobre Webdoc nosotros, a ver, si entiendo bien la pregunta, si nos encargamos de registrar la firma de cada parte, si te refieres a que cada firma queda registrada en el documento, sí, efectivamente cuando tú firmas con Webdoc, si firmas con un certificado de DigiCert, que está integrado a Webdoc, DigiCert es el líder mundial en certificados de firma electrónica, tiene la gracia que además tiene forma parte del Adobe Approved Trust List, que es la lista de confianza de Adobe, los PDF son de Adobe, y justamente cuando tú firmas, todas las propiedades de la firma quedan registradas de cada parte en el propio documento. Y esas propiedades electrónicas permiten después comprobar el documento en un juicio. Así que si esa era la pregunta, ¿ya? Después viene una pregunta de Yerka Fernández. ¿El uso de certificaciones, firmas de certificadores inscritos en la IOFE es obligatorio? ¿Me quisiera responder tú, Lorena? Bueno, si estamos buscando una firma digital, o sea, si queremos tener todas las seguridades de una firma digital, sí vamos a tener que contratar una entidad de certificación que esté acreditada por la IOF. En los otros casos, no. Perfecto. Después viene otra pregunta de Yerka Fernández. ¿El sistema DocuSign permite usar las letras generadas en dicho sistema para crear la firma? ¿Dicha firma tiene el valor legal de una firma emitida por un emisor que expresa conformidad? Si bien entendí la pregunta, dado la pregunta que se hizo más arriba, efectivamente con DocuSign podría firmar letras. Y dicha firma tiene el valor de firma emitida por el emisor que expresa conformidad. O sea, debiera tener valor porque si la firma permite ser firmada con firma avanzada, con firma simple, justamente eso sí sería válido, ¿ya? Después, el caso de Ricky Muñate, ¿es posible firmar un mismo documento con firma electrónica y con firma digital? Si es así, ¿existe un orden por tipo de firma? Mira, aprovecho también de responder a esa pregunta. Efectivamente, hay documentos que sí pueden ser firmados con las dos firmas. Todo va a depender de cómo el proveedor de firma maneja el tema de la integridad, porque hay algunas firmas que al ser superpuestas a otras, tienden a borrar los sellos de firma, ¿ya? Entonces, justamente en la medida que los proveedores que presten servicios de firma electrónica lo permitan, en esos casos vas a poder firmar en ambos órdenes, ¿ya? Si no es así, finalmente, por ejemplo, el sello de firma digital se termina desapareciendo por el hecho de después emitir una firma electrónica, pues es probable que tengas que firmarlo con firma electrónica en la medida que el proveedor no maneje la integridad de la forma que expliqué, para que luego firme el firmante digital. O sea, firmas electrónicamente, quedan registrados los datos, y después firmas digitalmente encima. Eso en la medida que, que el sistema de firma electrónica, como explicaba, no haga desaparecer los sellos. Si es así, no tendrías que hacerlo solo con un sistema. Después viene una pregunta de Alonso Krause León. ¿Qué pasa si al utilizar la firma electrónica, ¿qué pasa si al utilizar la firma electrónica alguien usurpa mi identidad, entra a mi computador y firma un documento haciéndose pasar por mí? ¿Qué seguridad nos da su plataforma? ¿Qué pasa si, mira, en el caso de Webdocs, Alonso, la firma justamente, como tú puedes agregar distintos criterios de validación. El correo electrónico, bueno, primero te tienen que haber usurpado tu correo electrónico, ¿ya? También tienen que haber usurpado tu documentación de identidad, también tienen que haber usurpado tu teléfono celular y una serie de otras cosas que
que son relevantes. Incluso Webdocs también, además de eso, te podría ayudar a que a la hora de entrar a la plataforma tú puedas asegurar que sea solamente de una IP fija, solamente del IP de internet de tu oficina o de tu casa o de donde sea. Entonces hay varios criterios de validación que en verdad para que te puedan usurpar la identidad derechamente te tienen que haber secuestrado. O sea, justamente, perdona el tema del tono del asunto, pero justamente es como que te hayan robado tu tarjeta de crédito o cualquier otra cosa porque tienen que tener todos tus datos, ¿ya? Pero también eventualmente van a haber formas de poder declarar ese documento firmado como inválido a través de otros mecanismos contractuales que con gusto te lo respondo por correo electrónico. Y Lorena ahí a contestar. Sí, solo para agregar que en el caso de que digamos que te hubieran secuestrado y estés siendo amenazada, ya nos encontraríamos entre los supuestos de vicios de la voluntad. Entonces esas firmas ya no valdrían y eso tendría que ser declarado en juicio. Perfecto. Aquí tenemos otras preguntas también de Anonymous. Buenas tardes. ¿Existe algún filtro para que la firma electrónica avanzada no sea copiada como imagen? O sea, por ejemplo, a través de la herramienta de recortes de PDF, sniping y luego insertado en algún otro documento. Entonces, ¿existe algún filtro para que la firma no sea copiada como imagen? Es que aquí la respuesta es que en general no son imágenes las firmas electrónicas avanzadas, son datos electrónicos que a la hora de copiar una firma al dibujo, no estás copiando los datos electrónicos, por lo tanto no estás copiando la firma. Eso es un entendimiento que muchas veces es un poco confuso en el mercado, hay que tener en cuenta que la firma, el dibujo, no es todo en el caso de la firma avanzada. Hay una serie de datos electrónicos que van a ayudar a comprobar la veracidad de dicha firma, ¿ya? Después Sí, tenemos... Sí, perdón. José Manuel, ahí solo para poder agregar un poco, no nos vamos a encontrar en el mismo caso de una firma manuscrita que tú te vas a aprender ahí cómo se hace, sino que, como tú dices, existe un conjunto de datos que están completamente amarrados al documento y que cuando lo verificas vas a saber qué ha pasado con ese documento. Entonces, aun si tuvieras la simple imagen de una firma electrónica, eso no te valdría porque te faltarían todos los datos que tenía esta firma. Entonces, es Perfecto. básicamente muy fácil de darte cuenta. Después tenemos otra pregunta de Helga, que es la que tú respondiste, los 3 tipos de firma. No sé si ya, Helga, te sientes conforme con esa respuesta. Yo creo que, de todas formas, igual en el documento ya justamente están los 3 tipos de firma que muy claramente explicó Lorena, y también vamos a compartir el video del webinar. Después, Carla Guzmán, buenas tardes. 2 consultas. Si es que tengo un contrato con firmas electrónicas simple o avanzada, ¿debo imprimir el contrato o la firma que ofrece el programa Acrobat Reader? ¿Qué tipo de firma electrónica es y si ese sistema peruano reconoce su validez? En ese caso, la firma de Adobe, que se llama Adobe Sign, justamente es una firma que pasa a tener los criterios de firma electrónica avanzada para el mercado peruano y también sería aceptable igual que DocuSign y Webdocs, ¿ya? El caso es que Webdocs agrega una serie de otros criterios de seguridad y también de generación del contrato que te ayudan a generar una mejor calidad del contrato y también un alto nivel de validación de seguridad de esa firma, ¿ya? Y un dato adicional, antes de que pasemos a esa pregunta, no debemos imprimir el contrato. En realidad tenemos que mantener el contrato en su formato electrónico, porque si lo imprimiéramos ya estaríamos perdiendo todas esas características, todos estos mecanismos que le dan la seguridad al documento. Perfecto. Después tenemos otra pregunta. Buenas, ¿qué pasa si una empresa financiera con varios representantes no utiliza la firma electrónica, pero sus proveedores de socios sí la tienen? Bueno, aquí, en estos casos, si se trata de una firma, por ejemplo, como la de Webdocs, lo que nos ha pasado a nosotros es que si hay una negación rotunda al uso de la firma electrónica, es común que finalmente unos firmen de una manera, ya se confirma manuscrita, digitalicen ese documento, que es una firma simple, que se copia de esa firma, y después que los otros firmen encima con firma electrónica. Lo que termina pasando ahí simplemente es que la prueba, la capacidad de probar la firma por quienes firmaron manuscritamente versus los que firmaron con firma electrónica avanzada, por ejemplo, va a ser muy disímil y se va a generar una inequidad probatoria, porque algunos van a haber firmado de una forma más difícil de probar que otros. Se puede hacer en el orden en que, como decía, uno firme primero y luego de manera manuscrita se digitalice y después se firme con firma electrónica encima, pero tiene ese problema de inequidad de valor probatorio, ¿ya? Después viene la pregunta de Rafael Humberto Cruz Saavedra. Un comentario sobre la expedición de las tarjetas de propiedad que se realizan a través de la notaría ante el NARP y si expiden una nueva tarjeta electrónica. Yo no logré comprender la pregunta, Rafael. No sé si tú, Lorena, o Andrea la pudieron comprender. No sé si se refiere a la transferencia de propiedad
pero, o sea, si es solo lo de transferencia de propiedad, como es también un trámite ante notaría, se requiere firma manuscrita, pero no sé si también, puede ser también que ahora, si no me equivoco, van a sacar la licencia de conducir electrónica, no sé si se refiere a eso, que vamos a tenerlo en el teléfono, al igual que el DNI electrónico que nos señaló Lorena. No sé por cuál de las dos vías es lo que se refería con la pregunta. Perfecto, bueno, le damos ahí el espacio a Rafael que pueda profundizar en su pregunta si eso no fue suficiente. De todas formas, también estamos abiertos a responder por correo las preguntas. Nos quedan tres preguntas y una más en el chat. Rosario Mesa, para poder implementar firma digital en los contratos de trabajo, ¿debemos tener algún aplicativo propio o su servicio que WebDocs brinda? Nosotros, a ver, WebDocs, comentar que es un sistema de gestión de contratos. El siguiente webinar vamos a estar profundizando, vamos a estar realizando demostraciones, ¿ya? De la firma en sí, ¿ya? Pero efectivamente tenemos integraciones con el proveedor de firma digital, y al mismo tiempo los contratos de trabajo, quiero aclarar, como bien explicó Andrea, se pueden firmar con firma electrónica o digital, no es necesario que solo se firme con firma digital, por lo tanto, podrían usar la firma propia de WebDocs y no la integración con el proveedor local peruano, ¿ya? Entonces, efectivamente, tenemos dos formas de resolver el tema del contrato de trabajo, y yo recomendaría hacerlo con la firma electrónica avanzada, que es el caso de WebDocs, ¿ya? Para la respuesta a Rosario. Después tenemos otra pregunta de Rosario. Cada vez que usamos una firma digital se paga la autentificación con RENIEC. Lorena, Andrea, ¿quisieran ustedes responder esa pregunta? Yo puedo responder, no, con RENIEC no hay que hacer ningún tipo de pago en ninguna de las veces que utilizas el software de Reafirma, es el nombre, para firmar. Lo único que, como comentaba Andrea, es que tienes que tener este lector del DNI electrónico, que si no lo tienes no vas a poder firmar. Entonces tendrías que comprarlo. Perfecto, buenísimo. Entonces, después tenemos dos preguntas más, de Emily González. Entonces, entiendo que puedo usar una firma escaneada y es válida. ¿Puedo reemplazar la firma por huella digital? Mira, eventualmente hay distintas formas de expresar la voluntad. El tema de Emily es que tú puedas asegurar que fuiste tú quien firmó y que no puedan contradecir que eso se realizó de esa forma, ¿ya? Por eso la firma avanzada es más segura que la simple, y la firma escaneada que tú estás planteando, una firma simple, que puede tener varios problemas a nivel de seguridad. De hecho, te voy a dar un caso concreto de riesgo que podrías tener. Si tú tienes un contrato que lo firmas a mano, después le escaneas o escaneas tu firma y la impregnas o la pegas en un documento, y después tú envías ese documento y la otra parte hace lo mismo, esa otra parte podría cambiar la página de pricing o la página de riesgo, lo que sea. Justamente a la hora de cambiar la hoja nadie va a saber que hubo un cambio, porque no van a quedar mayores registros de cuál es el documento verdadero. En cambio, cuando tú firmas con una firma electrónica avanzada, como la de WebDocs, por ejemplo, si tú finalmente lo que haces, quieres cambiar una página, automáticamente el sello de firma va a desaparecer automáticamente de los datos o propiedades del documento, lo que te va a permitir comprobar de manera automática que ese documento fue adulterado. En el otro caso, no te va a pasar lo mismo, ¿ya? Y después tenemos una pregunta, por favor, ¿podrían darnos un ejemplo de firma avanzada y firma calificada? ¿Quisieras tú, Lorena, dar un ejemplo? Bueno, creo que el ejemplo que nos habías estado mencionando tú, firma avanzada es la que tiene WebDocs, pero firma cualificada en realidad va a ser la que nos va a ser podría ser la de RENIEC. La de RENIEC es una firma avanzada. Principalmente, una firma cualificada. Principalmente la diferencia entre la firma cualificada y la firma avanzada va a ser que la entidad que nos está dando la firma digital, la firma cualificada, es una entidad que está registrada ante el IOF, está aprobada por el IOF. Entonces, esa es la única diferencia. Al estar ya aprobada por la IOF, el marco jurídico vigente la va a proteger de la forma que les estábamos comentando. Perfecto. Tenemos últimas, creo que, cómo funciona la firma. La verdad que ya con eso ya vamos llegando. Tenemos un par de preguntas más finales de Yerka. Yo quisiera acá precisar en la pregunta de José Luis Morán, que nos estaba pidiendo que precisemos más acerca de esto de que pierde validez. O sea, no me refiero a que no va a ser para nada válido, pero si yo voy a presentar un contrato con una firma digital, pero impresa al juzgado, es más difícil que se pueda acreditar. Todos estos datos electrónicos que venían incrustados al documento electrónico. Entonces, no es que pierda validez, es que es mejor que utilicemos el documento electrónico. Cuando ya lo tenemos impreso, no podemos ver todas esas características que nos dan seguridad del documento. Lógico, y permitan al peritaje o al perito comprobar que esa firma pasó por un Muchísimo más proceso difícil. técnico adecuado.
¿Ya? Y tenemos otras 3 preguntas acá de Yerka y también de José Luis y de Ricky. En base a la aclaración de que el contrato no se imprime, ya que tiene naturaleza informática, ¿cómo debería actuarse a nivel procesal? ¿Pedir una verificación in situ en el sistema? ¿Pedir que se actúe la prueba con un laptop para mirarlo directamente? ¿Cuál es su opinión? Yo voy a dar mi opinión desde el derecho comparado, les doy la palabra de inmediato, pero por ejemplo les voy a explicar cómo funciona en Chile, ¿ya? En Chile, y eso en general, esto es una práctica que también opera en México, y justamente con el caso que explicaba Lorena también debiera operar en Perú. Como finalmente la información que comprueba la veracidad del documento firmado reside en el documento electrónico, justamente la manera de probar que ese proceso de seguridad ocurrió es a través de un documento electrónico. Por lo tanto, el caso común en que eso se tiende a probar es con la laptop, con los medios de verificación técnica que ocurren. En Chile, por ejemplo, cuando uno presenta un documento electrónico, el tribunal exige la presentación de los medios técnicos de comprobación. Justamente el medio técnico de comprobación es llevar el documento, obviamente en una laptop, como tú dices, o en otro tipo de medio digital, ¿ya? Que permita abrirlo y comprobar que se pasó por un proceso concreto, ¿ya? Eso es mi comentario. No sé, Lorena y Andrea, quisieran comentar algo sobre lo que plantea Yerka. Sí, exactamente. De hecho, se realiza de la misma forma. Todavía no hay casos, como había comentado Andrea Martín, de jurisprudencia, pero la norma lo tiene reglamentado en el caso de la firma digital, que sí llega a verse una controversia respecto a este tema. Lo que se tiene que hacer es aplicar un software a este documento. Este software va a verificar la validez y en el peor de los casos se llamaría un perito in the copy, como les había comentado. Claro, yo lo que quisiera hacer énfasis es que todos los documentos, salvo que la otra parte se oponga o el juez cuestione la validez, es que recién se van a, por ejemplo, presentarlo en un USB, decir, este es mi documento con firma electrónica, puedes verificar todos los trazos de seguridad, pero en el supuesto que lo presentases impreso, que igual no lo recomendamos, pero si lo haces y nadie se opone, la tendencia es que el proceso continúa. No se va a pausar el proceso judicial solamente o sea, si nadie lo cuestiona, no se va a pausar. Eso es lo que quería agregar. Perfecto. Después nos quedan, tenemos la pregunta de José Luis Morán y de Ricky Muñate. Eso ya lo explicó, podrían ampliar sobre la impresión de los contratos, lo explicó recién Lorena y también Andrea. Y Ricky Muñate, ¿cómo funciona según la normativa peruana si tenemos la necesidad de enviar un documento a firmar, firma electrónica avanzada o firma digital, a la contraparte que es una persona natural o jurídica del extranjero? Bueno, ¿cómo funciona según si tenemos la necesidad de enviar un documento a firmar a la contraparte que es una persona natural o jurídica del extranjero? Mira, pueda comentar cuál es mi experiencia al respecto, ¿ya? Hoy día pasa algo que es bien interesante, y que las fuentes de contenido para las leyes de firma electrónica han tendido a ser 2 grandes normas en mi visión, independiente que hay más, pero estas son las que más se repiten. Primero, la ley modelo de la ONU, la ley modelo de la ONU de firma electrónica, que justamente ha sido base de la legislación de firma electrónica en Perú, en Chile, en México, en Colombia, y también en otros 100 países, o sea, están en 114 países, perdón, o sea, otros 110 países, ¿ya? Y también la EIDAS, o la norma de la Comunidad Europea sobre identificación electrónica, ¿ya? Entonces, sobre la pregunta, cuando tú preguntas sobre la contraparte que está en el extranjero, en general, lo que tiende a ocurrir es que uno de los criterios que existen también, o principios que se aceptan, en el caso de Perú, en la firma electrónica avanzada, es la compatibilidad internacional, porque en general, cuando los medios que usa WebDoc para poder prestar un servicio de firma electrónica avanzada responden a criterios o estándares técnicos internacionales, ¿ya? Que en general son internacionales porque las normas en las cuales se han basado los países para promulgar sus propias leyes se han basado en 2 grandes normas que tienden a aceptar estos mismos criterios, ¿ya? La norma de la EIDAS europea, en general, del año 2015, si no me equivoco, por lo tanto, es bastante reciente. Entonces, los criterios que exige para poder comprobar la firma avanzada, que ahora se están utilizando bastante similares en el Perú, tienden a ser aceptados en muchos países. Entonces, en general, si tú firmas con los criterios que planteaba Lorena sobre la firma avanzada, en general vas a terminar cumpliendo con la normativa de firma avanzada de muchos países en el mundo, ¿ya? Entonces, en nuestra experiencia eso va a tender a ser aceptado, pero también por el principio de competitividad internacional, y los datos electrónicos que queden insertos en el documento van a permitir el peritaje. De hecho, cuando yo mencionaba que DigiCert, que es el proveedor con el cual certificamos nuestra firma,
están en la lista de confianza de Adobe, eso inmediatamente le da un criterio internacional, porque la Adobe Approved Trust List, que es una lista de confianza de Adobe, lo que hace es registrar a los proveedores internacionalmente validados. Entonces, cuando tú firmas por WebDocs, por ejemplo, sale aprobado por el Adobe Approved Trust List, por lo tanto lo recibe alguien que está en Francia, o en Estados Unidos, o en Dinamarca, en Australia, o en Perú, en Chile, en México, en Colombia, en general. Esa validación es muy potente para ser validada, por ejemplo, por un peritaje que tiende a ser un medio de prueba muy común. Así que sí, espero haber respondido Y a tu ahí, pregunta. José Manuel, también agregar, no sé si compartes, que es mucho más práctico firmar electrónicamente. O sea, antes tenías que imprimir el documento, enviarlo por DHL, por FedEx, que la otra parte lo firme, que regrese. En cambio ahora es, y eso puede tomar mucho tiempo, ¿no? Ahora con una firma electrónica es básicamente, uno lo firma, lo envías a Francia, la persona en Francia lo firma y es en cuestión de un día ese contrato está firmado y es seguro. O sea, Lógico, es totalmente seguro, y además lo que te agrego, que además de ser seguro, está validado por una empresa del tamaño de Adobe, que Adobe es el inventor de PDF. Hoy día, el PDF es un documento que significa Portable Document Format y que es de criterio universal. Entonces, si finalmente el mismo PDF o los documentos de Word u otro tipo de archivos como muy universalmente utilizados aceptan este tipo de firmas, es por algo, ¿ya? Entonces, ese tipo de criterio tiende también a ser aceptado internacionalmente. Así que bueno, espero haber respondido la pregunta de Ricky. Ahora sí que ya damos finalización a este webinar, siendo las 1:15 de Perú, de acá 3:15 de Chile. Muchísimas gracias por el tiempo. Bueno, espectacular presentación, Lorena y Andrea. Muchas gracias. Y bueno, como les decía, esta presentación, el video va a ser compartido al final del webinar. Y bueno, les agradezco la presencia de los auditores y a ti, Lorena y Andrea, nuevamente por haber estado con nosotros. gracias a ti, José Manuel, por la invitación. Gracias a ti, José Manuel. Que estén muy bien. Hasta Adiós. luego. Chao, chao. Muchas gracias. Bien, bye.